y vamos a ver el día de hoy cómo tener una nueva vida en Cristo. ¿En qué consiste esta nueva vida en Cristo? Así que si me acompañas a Efesios 4, versículo 17, dice lo siguiente. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ya voy a explicar lo que son algunas cosas, ¿verdad? Lo que es la vanidad y todo esto. Ya eso lo voy a explicar. Fíjense lo que quieren, lo que dicen estos versículos, que son importantes. Tenemos lo que dice y quiere en el Señor. O sea, el Señor nos está pidiendo que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Paramos allí y vamos a analizar un poco. ¿Qué significa esto? Andar como los otros gentiles. Bueno, andar como los otros gentiles es básicamente imitar a aquellos que no conocen a Dios. Habla de otros gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros también somos gentiles que hemos sido incorporados, como dijimos la semana pasada, en el olivo excelente, ¿no? Hemos sido injertados en el buen olivo. Y nosotros éramos olivos silvestres y hemos sido injertados en el árbol del buen olivo. Entonces, somos gentiles que hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Y entonces se nos anima a que ya no andemos, ya no hagamos las mismas cosas que hacen los demás, ¿no? Si los demás roban, si los demás estafan, si los demás hacen y deshacen para obtener beneficios propios y particulares, nosotros ya no tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, sino que dice la Biblia que estos andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué significa que anden en la vanidad de su mente? Fíjense, dice que caminan en el griego original, ¿no? Dice en esta parte de la Biblia, dice que ellos caminan alrededor de la vacuidad de su entendimiento. Es decir, la vanidad significa que ellos piensan de continuo, básicamente, en cosas superfluas, vacías, que no tienen fondo en realidad. Pensar en cosas vanas, banales, o vanidad, que todo es la misma palabra, habla de cosas triviales, superficiales, vacías. Eso es lo que significa. Por eso es que habla de la vacuidad de su entendimiento. Es decir, que tienen un entendimiento vacío. Es un entendimiento que no es capaz de profundizar. Yo a lo largo de todos estos años, digamos, ya pastoreando incluso, a veces yo le hago preguntas a las personas y para que ellas puedan por sí mismas, digamos, evaluar o ver el tema de la salvación en sus vidas, ¿no? Y a veces hago preguntas, bueno, ahorita no se me ocurre ninguna, pero a veces les hago preguntas donde me sorprenden, me llegan a sorprender porque me dicen que nunca habían pensado en eso. O me dicen cosas como que eso es algo que es demasiado profundo y ellos nunca lo habían ni siquiera pensado, considerado. Entonces me sorprende la vacuidad justamente
la poca dedicación a la meditación, ¿no? Al pensar, sino todo es automático, todos son absorbidos por el día a día, ¿no? Hay gente que solamente está en lo superficial, efectivamente, y no profundiza ni quiere profundizar. Y esto es lamentable, lamentable. Nosotros, los que somos hijos de Dios, sí profundizamos. Nosotros que somos hijos del Señor, sí buscamos profundidad, buscamos entendimiento, buscamos sabiduría, y por lo tanto nuestras mentes ya no andan tanto, ¿no? Cada vez menos, pensando en cosas vanas que no tienen sentido, o un sentido real y profundo, porque podrán tener algún tipo de sentido mundano, pero es que el mundo nos arrastra en medio de sus vanidades, efectivamente, en medio de su vacuidad, eh, y, y no profundiza y nos lleva a eso, ¿no? A vivir una vida superficial, una vida vana, vacía, ¿no? Hace años me decía a mí una señora, por ejemplo, que trabajaba conmigo, Oscar, de esto se trata la vida, de nacer, estudiar, graduarse, trabajar, casarse, tener hijos, seguir trabajando y después morirse. Y yo le dije, no, de eso no se trata la vida. Entonces, ¿pero qué más? ¿No? Y ahí estuvimos hablando un rato, pero lamentablemente ella no creyó, no le pareció. Bueno, a cada quien le puede parecer algo diferente y tiene el derecho de parecerle lo que quiera parecerle, pero definitivamente la vida no consiste en estas cosas, en estas actividades, por decir lo que ella me describió. Estas actividades forman parte de la vida, pero no es el propósito de la vida. El propósito de la vida para nosotros los cristianos es glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Y eso tiene un propósito mayor, que ya es un propósito divino, pero que nos usa a nosotros para eso, que es justamente que a través de esa glorificación, de ese testimonio que nosotros como cristianos tenemos como propósito, es obviamente que otros también se conviertan al Señor y puedan ser salvos. Entonces, ese es nuestro propósito último, digamos, nuestro propósito general, porque cuando me hablan de propósitos de la vida, estamos hablando de cosas muy generales, no muy amplias. Entonces ya, si tú quieres saber cuál es el propósito de la vida, ese es el propósito de la vida, ¿no? El glorificar al Señor para nosotros. Y el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Ese es el propósito general. Entonces, andar en la vanidad de su mente, ¿no? Cosas vanas que no tienen sentido, superficiales, cosas tontas incluso. Hay una acepción de esta palabra vanidad que es estúpido, cosas estúpidas, incluso tú puedes decir, estupideces, básicamente están pensando en estupideces. Entonces, es una de las acepciones de la palabra, o sea, lo digo claramente. Además de eso, dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido y que están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que ellos tienen un entendimiento donde no está Dios, están alejados de Dios, ajenos, dice, alejados, distantes, debido a que son ignorantes. ¿Y por qué son ignorantes? Porque tienen un corazón endurecido. Entonces, por ejemplo, voy a poner casos extremos, ¿ah? Para que se entienda. El ateo que conocemos no cree en Dios porque no hay evidencia científica, dice él, ¿no? Que no hay evidencia científica de Dios. La Biblia dice que basta con echar una mirada a la creación, ¿verdad? El cielo, las nubes, las montañas, los árboles. Tú mismo mírate en el espejo y ahí tienes una evidencia científica de que Dios existe. ¿No? Eso es una evidencia científica. Ahora, pero efectivamente ellos no lo creen
porque ellos han endurecido su corazón a causa del pecado y por lo tanto ignoran que eso sea una evidencia científica, porque para ellos nosotros somos producto de la probabilidad, de la casualidad. Para eso sí hay que tener fe, señores, porque por lo menos nosotros podemos ver la evidencia científica de lo que Dios hizo. Ahora, creer en la casualidad, en la probabilidad de que nosotros estamos como estamos y que tenemos la vida que tenemos, ya no me acuerdo ahorita, pero creo que la probabilidad es de 1 a 10 a la 54, algo así, o a la 64, no me acuerdo. O sea, cuando tú ves esta probabilidad, cuando tú sacas tus cuentas básicas que se enseñan en el colegio, y tú ves esa probabilidad, tú ves que esa probabilidad es cero, básicamente, cero. Pero ellos creen en eso. Entonces, bueno, tremenda fe, ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos una fe parecida, pero canalizada hacia el Señor. O sea, una fe verdadera, digamos. Pero esto es lo que explica la Biblia, ¿no? De que estas personas que se creen sabios y muy lógicos, en realidad son ignorantes, ajenos de Dios totalmente, que tienen un entendimiento entenebrecido, oscuro, y eso se debe, todo eso se debe a que tienen un corazón duro, endurecido. De hecho, dice, bueno, este versículo tiene que ver, en Primera de Pedro 4:3, la parte A, tiene que ver con el 17, ¿no? Porque dice que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces Pedro dice en su primera carta, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya, ya, se acabó. Ya tú no estás para eso, hermano que me estás escuchando ahora. Ya no. Se acabó el tiempo de andar haciendo lo que antes hacías. Ahora es otro momento, ahora es tiempo de agradar al Señor. Ya, entonces, bueno, volviendo aquí a este versículo, ¿verdad? Del 18, porque quiero pasar al siguiente, al 19, dice, recuerden esto, entendimiento entenebrecido, alejados de Dios, ignorantes debido a la dureza de sus corazones. Entonces, en el 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjate, por eso es que ellos están endurecidos, porque perdieron toda sensibilidad. Hay una Biblia que en el griego lo traduce, no es es una versión griega, mejor dicho, que dice, obviamente está sacado del griego original, lo que pasa es que el griego original es un griego antiguo que no se habla hoy día en Grecia, ¿no? Eso es como el español antiguo. Nosotros hablamos español, pero no por eso todos entienden el español antiguo. Hay que saber leer el español antiguo, ¿no? Igual pasa con el inglés y pasa con todos los idiomas, incluso con el hebreo. Ahora, en esta versión en griego, que está sacado obviamente del griego original, pero que no es el griego antiguo, dice que ellos se han encallecido. Me llamó la atención esa palabra porque habla de callo. ¿Y qué hace un callo? Te insensibiliza, ¿no? Yo a veces me salen callos en las manos cuando hago cosas muy laboriosas, ¿verdad? Salen callos en las manos y entonces uno se vuelve, digamos, uno pierde sensibilidad en las partes donde uno le salieron callosidades. Entonces, y estas personas, dice, que perdieron la sensibilidad, dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron. Esto es una consecuencia de haber perdido la sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, todavía es con avidez, toda clase de impureza. O sea, la primera consecuencia es la inmoralidad sexual. Esta es la primera consecuencia de haber perdido la sensibilidad, ¿no?
¿Y por qué? Bueno, normalmente el ser humano tiende a este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque es placentero, ¿no? Eh, Físicamente, digamos. Entonces, claro, esto se puede volver como una adicción, una droga, ¿no? A la respuesta, digamos, eh, humana o corporal que se genera ante este tipo de placer. Ahora, por eso es que normalmente es como lo más básico, porque normalmente la persona después que pierde la sensibilidad no sale a robar de buenas a primeras, no sé si me explico, no sale a matar, no, sino que empieza por una cosa que es muy interna y que toca primeramente al cuerpo. Después, a medida que se va encalleciendo o endureciendo más el corazón, que se va volviendo duro como piedra, y se va insensibilizando cada vez más, entonces ya vamos pasando o involucionando, ¿no? Ya no solamente hay este pecado, digamos, de inmoralidad, sino que además vamos ya yendo a terrenos más allá, ya haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Incrementando o profundizando en la inmoralidad y también además robando, asesinando, maltratando, bueno, haciendo todas estas clases, todos los otros pecados, ¿verdad? Que están allí. Entonces dice que ellos perdieron toda sensibilidad, pero dicen el 20, pero ustedes, más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. ¿O acaso ustedes han visto ahí en la Biblia, verdad, que Jesús se comportó de esa manera? Por supuesto que no. Nosotros no hemos aprendido así de Jesucristo. Dice en el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si nosotros recibimos una enseñanza de Jesucristo donde lo vemos, como a veces se ve en la televisión, ¿verdad? Una vida tergiversada y falsa de Jesucristo, que si se casó con María Magdalena, que si tuvieron 3 hijitos y una hija, que si se fueron a España y después agarraron un avión y se fueron a Estados Unidos, y Jesús se apareció a Joseph Smith en 1800, ¿verdad? Y qué sé yo, qué tanta tontería más dicen. Entonces, eso definitivamente no es una enseñanza bíblica, es ajena totalmente a la Biblia, eh, y, y, y no es así como nosotros lo aprendimos de Jesús. De Jesús nosotros tenemos los evangelios, la Biblia como tal, ¿no? Y no hay otro libro que la complemente, como alguna secta por ahí dice, que tienen el libro que complementa la Biblia, o sea, imagínate la blasfemia. Pero bueno, así hay algunos y hay que orar por esos algunos, no hay que menospreciar a esos algunos. Por ellos hay que orar y hay que presentarles a Jesucristo de verdad, porque ellos siguen doctrinas de demonios, como lo dice Pablo en otro versículo. Entonces, nosotros hemos aprendido cosas diferentes de Jesucristo y por lo tanto basta ya el tiempo de haber vivido lejos de Él y de hacer lo que agradaba antes al mundo y ahora es el tiempo de agradar a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar e internalizar de buenas a primeras. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque nosotros no hemos perdido la sensibilidad, sino que más bien la retenemos, más bien la estamos aprendiendo, la estamos tomando, porque antes éramos insensibles, pero ahora no somos insensibles a la voz del Señor. Dice en Hebreos 3, del 12 al 13, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, es un asunto de incredulidad. Cuando la persona se aparta de Dios es porque dejó de creer. Eso es lo primero. No creo a Dios, por lo tanto me aparto. ¿Qué hago yo con alguien a quien no le creo? Se niega a creer. ¿Sí? O que se niegue a creer. Entonces,
es lo primero. Y esto es una advertencia que nos hace el Señor a través de la carta a los Hebreos, donde dice que no haya ninguno de nosotros con corazón malo de incredulidad, o sea, que no haya incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice en el 13, antes exhortaos, es decir, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, todos los días nos animamos, todos los días, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que es el pecado el que nos endurece y por lo tanto vamos perdiendo la sensibilidad, se nos entenebrece el entendimiento, comenzamos a practicar la inmoralidad sexual, sobre todo, y después otros pecados que se añaden. Y por supuesto empezamos a pensar en la vanidad de nuestra mente, ¿no? Cosas vanas que no tienen profundidad. Vamos a seguir. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y quién es este viejo hombre? ¿Será algún anciano por ahí al que yo le tengo que decir, mira, la verdad que fuera de acá? No. Yo tengo que simplemente despojarme, quitarme las ropas del viejo hombre, del viejo Oscar, no porque yo sea viejo, ¿no? Acá hay muchachos jóvenes, por ejemplo, como Daniel, como Cristian, que también tienen que despojarse de su viejo hombre, ¿no? Del viejo Daniel, del viejo Cristian, también tienen que despojarse de ellos. Y este viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. El griego original dice deseos de seducción. Dice que nosotros nos tenemos que quitar la ropa de ese hombre que está viciado, ¿no? De pecado, de deseo que me engaña, que me seduce y que me lleva a pecar. Yo tengo que quitarme esa ropa, desnudarme por completo de ese viejo hombre, porque es como tener una ropa asquerosa, sucia, llena de excremento, de fluidos corporales, ¿verdad? Apestosos. Te lo estoy poniendo así como Dios lo ve, básicamente, ¿no? Y claro, cuando uno se quita esa ropa, uno se la quita lo más rápido posible, ¿no? Horrible, y te vas y te echas un baño, un buen baño. Por eso es que después en el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque acuérdate que esto son suciedades espirituales, es decir, de pecado, no es algo físico. Tú podrás estar muy bien bañado y con la ropa muy limpiecita y planchada y perfumado, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Entonces yo me tengo que despojar de esa suciedad, de ese viejo hombre sucio y viciado, para renovar, dice, en el espíritu de mi mente. Entonces hay algo que yo tengo que renovar en mi mente, ¿no? Dice, y vestirme y vestidos del nuevo hombre, vístanse de este nuevo hombre, que esto sí está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, como lo dijo en Juan 14:6. Entonces yo tengo que sacarme la ropa del viejo hombre. Antes de ponerme la nueva, yo tengo que bañarme, ¿cierto? Ese baño es la renovación, la limpieza, volver a ser nuevo. Renovar significa volver a ser nuevo, ¿verdad? Mi mente. Es como el baño que me doy. Y entonces me puedo vestir con el nuevo hombre que me lo da Cristo, que está creado según Dios. Fíjense, qué interesante. En la justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad. Es la justicia de Dios, no la mía. Acuérdate que mi justicia es como un trapo sucio, que no vale nada, al lado de la de Dios. Aunque a mí me parezca justo, a Dios es otra cosa.
y santidad, además, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan? La santidad es muy importante. Entonces yo tengo que hacer este cambio de ropas, ¿no? Este baño, esta ducha, digamos. La Biblia habla, se me está ocurriendo el versículo acá, no se me ocurrió antes para incluirlo, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es justamente el agua que purifica. O sea que nosotros nos tenemos que dar un chapuzón en la piscina de la palabra de Dios. Sumergirnos en la palabra como un río, como ese río que habla Jeremías que salía del trono, ¿verdad? Y ese río que era para la sanidad de las naciones. Bueno, ahí nos sumergimos y nos lavamos completamente. Entonces, esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Ya no más, ve quitándote la ropa del viejo hombre, ¿verdad? Y mientras estamos sumergidos, obviamente que pasa un tiempo. Yo no te estoy hablando que somos como un switch de luz, ¿verdad? Que on-off, ¿no? Prendido o apagado, y ya a partir de hoy aquí salimos todos, pero tiquitaca. No, esto no es así. Pero definitivamente sí tenemos que ir integrando nuestras vidas poco a poco, ¿no? En la medida de que vamos aprendiendo, como hoy, por ejemplo, que estamos aprendiendo todo esto y todo lo que hemos aprendido las semanas pasadas también, para ir incorporándolos a nuestra vida. Cuando tú quieras, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis acá, cuando tú quieras repasar lo que vimos las semanas pasadas, bueno, tú puedes dirigirte a mí directamente y yo te puedo enviar la presentación, o puedes irte al canal de la iglesia en YouTube y volver a ver y escuchar ahí las predicaciones y los mensajes. Están estas predicaciones largas y hay mensajes cortos también allí para que tú puedas volver a escuchar y repasar. Y es importante porque así no nos olvidamos, ¿no? O ve tomando notas también. Hay algunos que toman notas, eso también es importante. Entonces, fíjense lo que nos está pidiendo el Señor acá. Ahora, viciado. En el griego original dice que es corrompido destructoramente. Fíjate que hace el énfasis. Es tan interesante porque la palabra que se tradujo como viciado, como vicio en este caso, significa corrupción destructora. O sea, no basta con ser corrupto. Ya lo que es corrupto se destruye a sí mismo. Pero esto es una corrupción que no solamente te destruye a ti, sino destruye a tu entorno. Está corrompido destructoramente. O sea, tiene dos, digamos, dos aristas. Una es la corrupción y la otra es la destrucción. Entonces, es interesante notar esta palabra, ¿verdad? Que es particularmente importante en el texto. En el versículo, en Romanos 12, en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, aquí el Señor nos está pidiendo, nos ruega, de hecho, por su propia misericordia, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en sacrificio. Es decir, este es un sacrificio que yo hago de manera voluntaria, consciente. ¿A dónde voy? Estoy consciente a dónde voy. Voy al altar del sacrificio. Voy voluntariamente para morir. Por eso habla de un sacrificio vivo, porque no tengo que morir primero, sino muero más bien en el altar, en la mesa de sacrificio, ahí muero. Y ese sacrificio es santo y agradable al Señor.
¿Por qué? Porque será un Dios sádico que quiere verme sufrir y morir, retorcerme mientras me sacan el corazón. No, no, no es eso. Sino que Dios, cuando ve que yo me acuesto como, como Isaac, cuando Abraham lo iba a sacrificar, que Abraham era un anciano, Isaac era un muchacho, un muchachito, Isaac pudo haber salido corriendo. Y yo estoy seguro que Abraham no lo hubiera alcanzado nunca. Abraham tenía más de 100 años cuando eso ocurrió. O sea, era un hombre fuerte y todo, pero no lo puedes comparar con un muchachito. Y no lo hubiera agarrado nunca. Pero no, Isaac no hizo eso. Isaac se dejó atar por el padre, se dejó acostar por el padre y estaba dispuesto a sacrificarse. Ese sacrificio, esa disposición para el sacrificio, mejor dicho, es lo que agrada al Señor. Cuando Él ve que yo estoy dispuesto a morir a mi propio yo, a mi ego, a mis deseos, para adoptar los deseos de Él, Él se agrada y entonces me bendice, como fueron bendecidos ellos como patriarcas. De hecho, dice en el 2, no se conformen a este siglo, es decir, no se amolden a esta época, no se acomoden mucho a esta época, a esta era, a las modas, ¿no? A todas estas cosas, todas estas cosas que sacan y que se ponen de moda y que el mundo aclama. Hay que tener mucho cuidado con la música, con los bailes, cuidado con este tipo de cosas, cuidado con lo que se ve en la televisión, en el internet, cuidado con lo que escuchas, con lo que haces, porque te va condicionando, te va endureciendo y alejando del Señor. Entonces, no se conformen, dice aquí, no se conformen, no se amolden a esta época, dice, sino transfórmense por medio, es decir, a través de la renovación, hagan nuevo su entendimiento. ¿Y para qué? ¿Para qué yo tengo que transformarme a través de la renovación de mi entendimiento? ¿Para qué? Bueno, yo me voy transformando, eh, eh, me voy transformando para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, eso fue porque Dios le dijo a Abraham que se llevara, ¿verdad?, a su hijo para que sea sacrificado, o sea, que sacrifique a su único hijo. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando el corazón de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham agarró a su hijo, ¿verdad? Preparó la mula y se fueron de viaje 3 días y llegaron al monte Moriah y allí ahí Abraham dijo ya, ahí va a ser el sacrificio. Isaac no sabía nada, ¿no? Le estoy recordando un poquito la historia para que se entienda bien el contexto. Y entonces fueron y llegaron hasta la cima del monte Moriah, que es una colina en realidad baja. Y allí prepararon la leña. Isaac incluso le dijo, papá, ¿dónde está el cordero, el carnero, el cordero? Y el papá le dice, no te preocupes, Dios proveerá. Porque no le había dicho nada al muchacho, dice la Biblia. Así que Abraham, obedeciendo la voz de Dios, él estaba dispuesto a matar a su único hijo porque confiaba en el Señor. Y justo cuando lo iba a matar, el ángel le dice, no lo mates, ¿verdad? Porque ahora el Señor sabe que lo amas, porque no le negaste a tu único hijo a quien amabas, sino que estabas dispuesto a sacrificarlo por él, pero no lo mates, porque en él te serán llamada descendencia, o sea, a partir de Isaac es que él iba a tener toda su descendencia. Entonces, claro, esto obviamente es lo que ocurrió hacia grandes rasgos, digamos, con
con Abraham y con Isaac. Era una prueba de fe, ¿no? Una prueba de fe, exactamente. Y el niño, ¿cómo quedó después de eso? O sea, ¿entendió por qué lo hizo? Sí, entendió totalmente, porque todo ocurrió ahí, se escuchó la voz, él también la escuchó, después vieron a un carnero que estaba ahí por ahí merodeando y lo agarraron y lo sacrificaron al carnero. Entonces, para Isaac y para Abraham quedó súper claro y ahora para nosotros también, ¿no? Esa prueba de fe, efectivamente. Simboliza el sacrificio de Cristo. Y simboliza el sacrificio que hizo Cristo, efectivamente, ¿no? Donde Dios también entregó a su único hijo por nosotros. Pero él sí lo entregó, ¿no? Él sí que lo entregó. Lo sacrificó, mejor dicho, porque Abraham también lo entregó, pero no llegó al sacrificio. Entonces, bueno, cuando nosotros, escuchen bien esto, queridos, cuando nosotros somos transformados en nuestro entendimiento, lo que quiere decir que reseteo lo que he aprendido hasta ahora y empiezo a aprender desde cero lo que Dios me empieza a enseñar en su palabra, entonces yo voy a comprobar. Es interesante que el verbo comprobar esté ahí metido, porque una comprobación, ¿no? Es como en matemáticas, cuando tú compruebas que algo es igual a algo, tú estás asegurándote de que efectivamente ese es el resultado. Y por lo tanto aquí igual tenemos que asegurarnos, de esa manera vamos a comprobar, a ver, a experimentar por cuenta propia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Buena, agradable y perfecta para Él, obviamente, pero a nosotros también nos involucra. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. En Efesios 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algunas pistas, digamos, que nos da la palabra de Dios en cuanto a cómo comportarnos. Basta ya de hablar mentiras entre nosotros. Ya no podemos hablar mentiras, ¿no? Estoy hablando mentiras, entonces he hecho un cuento, ¿verdad? Digo algo y ese algo es una verdad a medias, porque quiero manipular alguna información, porque, en fin, lo que quiera hacer, ¿no? No quiero dar el dato certero, entonces no hablo las cosas como son. Dice no, ya no. Dice, cada uno hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Por qué miembros los unos a los otros? ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, en Romanos 12:5 dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso significa que somos un solo cuerpo en Cristo, somos una iglesia y por eso es que somos miembros los unos de los otros. Estamos articulados, aunque estemos distantes, aunque haya gente en Perú, en República Dominicana, en Chile, donde sea, para el Señor eso no le da lo mismo en realidad. Y estamos articulados como una iglesia. Después dice también, airaos, moléstate, pero no peques. El Señor no nos niega el sentimiento o la emoción de molestarnos, de airarnos. Pero el asunto es no pecar. No por eso voy no sé, a gritarle, ¿verdad? A mis hijos, a mi esposa, tampoco me van a gritar a mí. En fin, yo podré estar molesto y si estoy molesto, bueno, es cuestión de decirlo y yo me aíslo, o salgo a caminar o qué sé yo, justamente para evitar cualquier cosa, ¿no? Y de esa manera no peco y se minimiza el pecado. La Biblia nos manda eso, justamente a no pecar. No porque estés molesto, tú vas a gritar, vas a decir groserías, no, nada por el estilo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no dejen las cosas hasta el siguiente día.
Bueno, hay veces que no se puede, porque hay veces uno está enojado con la gente del trabajo, qué sé yo. Entonces, bueno, no queda sino hasta hablarlo al día siguiente. Pero normalmente en la casa, ¿verdad? En la familia, hay que tratar de hablar las cosas ahí, digamos. Obviamente hay que dar el tiempo de bajar las emociones, ¿no? Para hablar con un poco de asertividad, pero tratar de hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no se hace, si yo me quedo con el enojo, resentido, yo le empiezo a dar lugar al diablo en mi mente y pensar, claro, lo que pasa es que es por esto, ¿verdad? Y seguramente es por esto, y me dijo esto por esto y por esto, y empiezo a lucubrar cosas que no son verdad, porque están inflamadas por el diablo, y diablo significa engañador. Por lo tanto, las cosas que tú vas a pensar normalmente están equivocadas. Normalmente están exageradas. Tal vez puedan tener algo de cierto, pero no es definitivamente como tú las estás pensando. ¿Por qué? Porque tú las procesas de una manera diferente que la otra persona. Entonces, por eso es que no conviene estar pensando y sacando conclusiones a priori de lo que piensa, siente otra persona, porque es otra persona. Entonces, y de esa manera le empezamos a dar lugar al diablo, nos enojamos más, se distancian más las relaciones, ¿verdad? Y poco a poco se va sembrando el desacuerdo, el enojo se acrecienta, en fin, etcétera, etcétera. Hasta divorcios hay por este rompimiento de sociedades, hay un montón de cosas debido a que cada uno piensa lo que quiere pensar. En el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. No está hablando de ladrón. Ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen, con el que padece necesidad. Es decir, hace todo lo contrario, ahora restituye. El que robaba ahora no roba, no solamente no roba, sino que da, ¿no? Entonces empieza a haber una restitución. Ya tal vez no a los primeros que robó, tal vez ya no a los que ha robado, porque ya no hay, pues, ni modo, a veces no se puede. Pero con los que tienes ahí ahora, ¿verdad? Tú empiezas a sembrar algo diferente, una semilla diferente. Dice en el 29, ninguna palabra corrompida, en el original dice podrida, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Habla de que la palabra debe ser la buena para la necesaria edificación. Cuando habla de necesaria edificación, habla de la edificación que se necesita, por lo menos en ese momento, porque tampoco podemos llegar y darles, ¿verdad?, una cátedra teológica, espiritual a las personas, sobre todo cuando recién han nacido de nuevo, porque se enredan, es demasiada información, se confunden, se abruman y muy probablemente ya ni siquiera regresen. Eso lo hemos experimentado también, ¿no? Sobre todo al principio, cuando uno quiere darle toda la información en 2 horas al nuevo creyente. Olvídalo, se espanta, ¿no? Es mucha cosa, se enreda, lo entiende de otra manera. Es mejor de a poquito, semillitas, pequeñas gotas chiquitas que van regando, ¿no? Una especie de aspersión, de riego por goteo casi, ¿verdad? Donde yo poco a poco le voy sembrando una semilla tras otra, pero no he hecho el semillero encima de una sola vez, sino que con orden. Y a veces tenemos el impulso de decir más, y quiero decir más, es mejor quedarse callado. Me lo guardo para mañana. Me lo guardo para cuando esta persona haya asimilado lo que le estoy diciendo ahora. Porque abrumar con una cantidad de información no sirve. Normalmente el efecto es contrario. Entonces, por eso es que dice que para la necesaria edificación. Es la edificación que se necesita ahí en el momento, puntualmente. No está hablando de que la edificación es, o sea, la edificación es necesaria, por supuesto, en general,
pero no está hablando de esa generalidad, está hablando de lo puntual, está hablando de la palabra que tú vas a hablar ahí, porque tú no vas a estar medio día hablando con la persona, es un rato nada más. Y eso le da gracia a los oyentes, gracia, esa gracia que viene de Dios. No es que tú le das gracia a los oyentes o le caes en gracia, no, sino es que la gracia se produce a partir de la palabra que tú vas sembrando, ¿verdad? De esas pequeñas semillas que tú vas sembrando, se produce la gracia en los oyentes. En el versículo 30 dice, y no contristéis, es decir, no aflijan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. En el original dice veneno. Y es interesante, ¿no? Porque la amargura es veneno, efectivamente. Envenena el alma y envenena el alma de los que te rodean. Quítense de vosotros todo veneno, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La gente que grita también, que vive enojada, ¿no? Que va maldiciendo. También todo eso hay que quitarlo de nuestro léxico, ¿no? Lo vamos cayendo en cuenta y lo vamos quitando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Lo vamos quitando de nuestras vidas hasta que lo dejamos nuestras vidas limpias de estas cosas. Dice en el 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es un poco lo que hay que hacer imitando a Dios, donde nosotros nos perdonamos unos a otros. Por eso es que antes he dicho que la vida, ¿verdad?, consta, sobre todo la vida familiar y la vida de iglesia también, consta sobre todo de el perdonarnos los unos a los otros, del pedir perdón y del perdonar, del otorgar perdón, porque todos nos equivocamos. Entonces es importante el perdón unos a otros porque Dios también nos perdonó en Cristo. En Efesios 5, en el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, así como lo del perdón que acabamos de hablar, ¿no? Es imitar a Dios, justamente. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que nosotros debemos amar de manera sacrificial. Si alguno de mis hermanos necesita algo, ¿verdad? Incluso de madrugada, bueno, a mí me han llamado, hasta hace poco, a la 1:30 de la mañana, me llamaron también, ¿verdad? Para orar, para preguntarme algo, porque eso, a veces ocurren urgencias de madrugada. Bueno, estamos dispuestos a eso. No solamente yo como pastor estoy dispuesto, yo también espero que tú estés dispuesto. Si yo tengo alguna urgencia, alguna cosa, yo quiero sentir también la libertad de poder llamarte a la hora que sea, porque entiendo que tu oración o tu apoyo en ese instante va a ser importante para mí, y por eso te llamo, ¿no? Y debemos estar, digamos, dispuestos, es parte de andar en amor, dice, porque Jesús nos amó con un amor sacrificial, se entregó, fue un amor sacrificial. ¿Y qué significa andar en amor? Andar en amor, en el original, significa, la acepción de la palabra es caminar alrededor. Caminar alrededor. Entonces yo giro en torno al amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces yo giro en torno a Dios. Básicamente soy cristocéntrico, ¿no? Y esa es mi manera de andar, donde yo soy cristocéntrico y por lo tanto rodeo a Cristo en todo lo que yo hago, en todo lo que yo quiero hacer. En el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Y qué significa? ¿Perdón? Perdón.
Perdón, ¿qué significa truhanerías? Ya voy a ir para allá. Voy a ir desglosando algunas palabras. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a ir viendo algunas cositas que son importantes acá. Primero, inmundicia. Significa impureza física o moral. ¿Ya? Impureza física o moral. Aquí no está hablando de que no te bañes, aunque siempre es deseable que te bañes, pero lo más importante es de la inmundicia moral, espiritual, ¿no? Donde que viene, de hecho dice primero fornicación, habla de inmoralidad sexual, básicamente, ¿no? Y toda inmundicia que te contamine. Después, ¿qué más tenemos ahí? Palabras deshonestas significan obscenidades, groserías, truhanerías. Bueno, ahí me equivoqué. No son solamente obscenidades. Son, en el griego original dice, chistes obscenos de doble sentido. ¿Ya? Este tipo de cosas. Lo tradujeron como truhanerías. Pero Como el humor negro y esas cosas así, ¿no? sobre todo chistes de doble sentido. ¿Ya? Humor negro pudiera estar ahí, pero sobre todo son literalmente chistes de doble sentido, chistes obscenos, ¿ya? Entonces, todas estas palabras con obscenidades, chistes de doble sentido, chistes colorados, ¿verdad? Este tipo de cosas, deben execrarse, digamos, de nuestras vidas, ¿no? Poco a poco. Que cuando estás molesto, pero es que cuando estoy molesto, pastor, también a veces se me salen Sí, 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 eso nos pasa a todos también, ¿no? De una u otra manera, dependiendo del grado de molestia que haya, puede ser que salgan groserías. Pero el asunto es que, bueno, eso obviamente hay que orar y poco a poco eso también se va a ir sanando. Eh, pero el asunto es que estas cosas, ¿verdad? El Señor va limpiando y tú te dejas limpiar de esto en la medida que el Señor hace su trabajo en tu corazón, así como en el mío, ¿no? Y en todo pasamos más o menos cosas similares. En el Efesios 5, en el versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, fíjate que aquí es categórico. Ningún fornicario, o sea, ningún inmoral, ¿no? O inmundo, o avaro incluso. Un avaro es alguien que quiere algo de manera desmedida, o sea, lo quiere, ¿no? Y esto es idolatría. Estas cosas son idolatrías. La fornicación, la inmoralidad, la avaricia son idolatrías porque tú quieres cosas, sean sexuales o cosas materiales, las quieres sí o sí. Entonces, la idolatría, en realidad, ningún idólatra tiene herencia, no entra al cielo, no entra al reino de Cristo, al reino de Dios. Dice en el 6, nadie os engañe con palabras vanas, otra vez, vacías, porque estas cosas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Eso es una advertencia clara que nos deja el Señor, ¿no? Ya estamos casi terminando. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas antes, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Acuérdate que ahora ya no hay tinieblas en ti, sino está la luz de Cristo. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. En el original dice el fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. En el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Un poco lo que decía Romanos 12:2, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí vamos a ir comprobando cuando andamos como hijos de luz, cuando andamos sacando estas cosas de nuestras vidas, orando, enfocándonos al Señor,
no mintiéndonos entre nosotros, amándonos unos a otros, estando pendientes los unos de los otros, etcétera, etcétera, vamos a empezar a comprobar lo que es agradable al Señor. Finalmente, en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esto es el fin de esta predicación, que nosotros podamos ver con diligencia, no con procrastinación, diligentemente. En lo que hoy hemos visto, yo tengo que apurarme a ver cómo estoy. No como necios, dice, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vaya que son malos, ¿no? Y irán peor, porque así lo dice la Biblia, hasta que venga la gran tribulación. Entonces es importante que aprovechemos bien el tiempo, y el tiempo se aprovecha cuando nosotros buscamos a Dios, leemos la Biblia, oramos, nos congregamos. Ahí aprovechamos bien el tiempo, porque los días son malos. Porque mira, va a venir un tiempo donde no importa cuánto dinero hayas hecho, no importa cuántas propiedades tengas, te las van a quitar y vamos a ser perseguidos. ¿Y de qué sirvió gastar tanto y esforzarse tanto para que al final te lo quiten? ¿De qué sirvió? Entonces, realmente el fin último no es comprar propiedades ni tener una cuenta bancaria abultada, sino que el fin último es hacer tesoros en el cielo. Porque para allá sí que vamos. Entonces, lo demás aquí en la tierra es incierto. De hecho, lo único cierto es que no sé cuánto falte, pero lo que sí es cierto es que también viene una tribulación, es que vamos a ser perseguidos, vamos a ser despojados, vamos a ser humillados, vamos a ser asesinados, etcétera, etcétera. Ese tiempo también viene. Y para estar preparado para ese tiempo, necesitamos buscar a Dios, porque ya lo he dicho otras veces, cuando a mí me metan una pistola en la boca, o en la sien, porque en la boca no voy a poder hablar, y me digan, niega a Cristo, si yo no estoy bien preparado, yo voy a negar a Cristo. Y voy a dejar que me pongan la marca de la bestia, y voy a dejar que no es esta vacuna, por cierto, la marca de la bestia, ojo. Porque a veces puede haber dudas que, ¿será la vacuna, pastor? Me han preguntado, ¿será esto? No, esta no es la marca de la bestia. La marca de la bestia la va a imponer el anticristo, y el anticristo todavía no está gobernando. Ahora, volviendo al tema, si yo no estoy preparado para cuando venga este tiempo, yo voy a negar a Cristo, y una vez que yo haya negado a Cristo, automáticamente yo perdí la salvación, porque eso es lo que dice la Biblia. No importa que después yo haga lo que haga, no, ya yo perdí la salvación porque preferí salvar mi vida, y la Biblia dice que yo pierdo mi vida cuando la quiero salvar, pero si yo pierdo mi vida por causa de Cristo, entonces yo la salvo. Ahora, uno dirá, pero tal vez yo esté muerto para cuando esto ocurra. Sí, pero si tú no te preparas, no vas a poder preparar a tus hijos. Y si tus hijos no están preparados, ellos van a fenecer. Pero no creo, porque debe faltar mucho tiempo y tal vez esto ni siquiera alcance a nuestros hijos. Es verdad, puede ser. Pero si tú no te preparas, si no preparas a tus hijos tampoco van a preparar sus hijos, y tus nietos son los que van a sufrir las consecuencias. ¿O quieres que tus nietos vayan al infierno? O sea, estoy haciendo una pregunta reflexiva, ¿no? Así que por eso es que es importante que esto sea una cadena y que se transmita de padres a hijos, hasta que Cristo venga. Por eso es que es importante aprovechar bien el tiempo. En el 17 y finalizando dice, por tanto, no seáis insensatos. Mira la palabra que se usa. No hacerlo es ser insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.